Continuando entonces, mis hermanos, con el estudio de las mujeres piadosas del Nuevo Testamento, en esta oportunidad estudiaremos a Marta. Marta, una mujer anfitriona y servidora por naturaleza, que recibió de parte de Cristo una amonestación para vida. Hoy aprenderemos del trato de Cristo con ella algunas lecciones espirituales solemnes para la vida del servicio cristiano. Ya es para nosotros muy conocida la familia de Lázaro, una familia hospedadora y amiga de Cristo y de sus discípulos. El Señor Jesús, en el episodio de la muerte de Lázaro, se refiere a este como nuestro amigo Lázaro y a la familia como amada por él. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 11. Hace algunos días hablamos de María y su ejemplo de adoración exclusiva. Decíamos que ella ofreció una adoración que era solamente para Cristo, era una adoración por amor, amorosa, que expresaba el amor hacia Cristo, que era una adoración sacrificial, ya que pagó un alto precio por ella. Fue una adoración preparada. Y aprendimos de María la necesidad de buscar adorar al Señor de manera exclusiva y de asegurarnos que Él y solo Él sea honrado por nuestra adoración. Sin embargo, Marta, la hermana de María, es considerada por muchos como la antagonista de esta historia, como un mal ejemplo, como una mujer superficial que solo se preocupaba por lo externo. Pero hoy veremos que Marta puede ser un buen ejemplo para nosotros los creyentes, que no todo en su actuar fue censurable, sino que fue reprendida tiernamente por el Señor a causa de una conducta pecaminosa, pero que se corrigió y siguió sirviendo al Señor con abnegación y entrega. Marta y María son presentadas siempre juntas en las Escrituras. Son un dúo maravilloso. Ellas, debido a su amor por Cristo, convirtieron su hogar en la aldea de Betania, en el hogar itinerante de Cristo y de sus discípulos. Y nos muestra la forma en cómo el Señor puede realizar su ministerio al ser sustentado en los asuntos físicos y materiales por familias como esta. Familias que le acogían durante sus viajes y mujeres que le servían en asuntos como hospedaje, alimentación y vestuario. No se discute que esta familia de Betania había sido bendecida con el don del servicio, especialmente Marta. Servía con desmedida entrega y pasión. Aún su nombre es particular. Marta en arameo es el femenino de Señor. Literalmente traduce dama o señora. Y la casa de estos hermanos en Lucas 10:38 es llamada la casa de Marta. Lucas 10:38 dice: y aconteció que prosiguiendo ellos su camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Al ser mencionada siempre en primer lugar, Marta entre sus hermanos se asume que era la mayor y Lázaro era el menor. Además, muchos estudiosos coinciden en argumentar que Marta pudo haber sido una mujer de mediana edad, viuda, por tanto, señora de su casa. Pero lo que la Biblia sí afirma es que esta era una familia de 3 hermanos que vivían juntos y no se asegura que estuvieran casados. Ahora permítame relatar un poco acerca de esta mujer como anfitriona y servidora. Marta recibe al Señor en su casa. Quiere decir que fue ella quien lo invita y lo recibe con esmero. Recordemos que algunas personas recibieron a Jesús en su casa, pero omitieron todo trato de cortesía y amabilidad. Por ejemplo, recordamos a Simón el fariseo, quien recibe a Cristo en su casa, pero no se esforzó por ser un buen anfitrión.
No ofreció a Cristo los protocolos mínimos dados a una visita. No le ofreció agua para lavar sus pies, ni le saludó de forma apropiada. No le ofreció ningún beneficio, cometiendo dos grandes desaires para esa cultura. Omitir estos tratos hacia los huéspedes sería como si en nuestra cultura no recibiéramos la chaqueta o el bolso del invitado, ni ofreciéramos un lugar para dejar sus cosas. No saludar apropiadamente en esa cultura es como si hoy recibiéramos una visita con mala cara, indicándole que no es bienvenida y que si se va pronto sería mucho mejor. Es como si en Colombia no le ofreciéramos al menos a la visita ni un tinto. Pero Marta estaba en el espectro opuesto de Simón. Quiero decir que ella era el prototipo de anfitriona. Ella se esmeraba en servir. Quería que todo en su casa estuviera perfecto para agradar al Señor Jesús. El perfecto invitado requería un perfecto servicio. Jesús estaba cómodo, tranquilo, dando sus enseñanzas con autoridad y profundidad, aceptando el servicio sacrificial de Marta. María, por otra parte, absorta en sus palabras, se sienta a escuchar, olvidándose de todo y concentrándose únicamente en el Señor y sus palabras de vida. Sin embargo, pronto manifestó Marta su ofuscación. Ella contaba con la ayuda de su hermana para que todo marchara en orden. Pero cuando ella se da cuenta que su hermana se ha olvidado de los quehaceres, dejándola servir sola, se queja ante el Señor por esto. Me imagino que al principio Marta trató de llamar la atención de su hermana con algunos ruidos en la cocina. Me parece escuchar fuertes suspiros de Marta al llevar los platos o lanzar con fuerza algunos sartenes para reclamar ayuda. Pero cuando se da cuenta que nada funciona y su hermana la ha dejado sola con los oficios, llega al extremo de interrumpir al maestro y presentar su queja formal ante él. Estamos convencidos que las tareas que Marta estaba realizando eran habituales en su cotidianidad. Pero en esta ocasión Marta voluntariamente se estaba sobrecargando, preocupando y distrayendo con las tareas del hogar. Marta en un momento dejó de lado el disimulo formal y se fue en contra de su hermana de manera directa e insensible. Marta estaba convencida de que su hermana estaba en un error y esperaba la consideración gentil del maestro hacia su causa. Ella esperaba que el maestro levantara a María y le ordenara ayudarla con las múltiples tareas. Pero lejos de esto, el Señor le reprende no con aspereza, sino con ternura paternal. El Señor le muestra a Marta lo pecaminoso de su actuar. El Señor le dice en Lucas 10:41, respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Estas palabras no quieren derribar el servicio, por supuesto. De ninguna manera el Señor quiere que su pueblo entienda que el servicio es malo o desagradable y que lo único que a Él le agrada es que su pueblo se siente a escuchar sus palabras. El Señor conoce nuestras necesidades físicas y sabe que nos debemos ocupar de ellas. Si todos nos sentáramos a escuchar las palabras del bendito Salvador todo el tiempo, tal vez moriríamos de hambre, todo estuviera sucio, carcomería nuestros hogares el polvo. Por tanto, son asuntos necesarios los espirituales y los físicos, pero cada uno en su lugar y su orden. Como lo dice Thomas Brooks, la sabiduría de un cristiano brilla y resplandece eminentemente al dar a cada deber su tiempo y lugar apropiados. Así que de la reprimenda de Jesús a Marta se pueden extraer algunas enseñanzas preciosas para nosotros.
Y quiero entonces en esta mañana que miremos qué era lo que el Señor quería enseñarle a Marta. Muchos creen que entonces Marta era la mala del paseo y que todo lo hizo mal. Pero quiero que miremos en esa reprimenda que hace el Señor Jesús tiernamente, como lo dije, a Marta. Él quería enseñarle a Marta que por supuesto hay que servir, pero hay una manera de servir que agrada al Señor y que nosotros haríamos bien en aprender. Así que la primera lección que debería aprender Marta en la escuela de Cristo era la preferencia por los demás. Marta debería aprender la preferencia por los demás. El Señor quería que Marta aprendiera que el servicio genuino es aquel que pone a los demás por encima del servidor. Marta estaba sirviendo, siendo ella el centro del servicio. Ella se victimiza diciendo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Observen los pronombres en este texto. Ese pronombre me, que usa nuestra querida hermana Marta. ¿No te importa que mi hermana me deje? Ella no dijo: ¿no te importa que Marta no nos sirva? ¿No te importa que descuide el servicio? ¿Cuál era el centro en ese momento? Era ella misma. ¿No te importa que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esto nos muestra que Marta dejó de pensar en el Señor como su invitado perfecto y en los demás como superiores a ella misma, y se puso por el centro del servicio. Lo que Marta hizo fue contrario a lo que el apóstol Pablo enseñó a los filipenses en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor muchas veces había enseñado sobre la humildad en el servicio, y Marta nos recuerda que es una lección difícil de aprender por los discípulos del Señor. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? Que sirviendo al Señor nos olvidamos de Él, que sirviendo a los hermanos nos olvidamos de ellos y nos centramos en nosotros mismos. Olvidamos las palabras de Romanos capítulo 12, versículo 10, que nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Marta inmediatamente interrumpe al maestro. ¿Para qué? Para quejarse en contra de su hermana. Observe, hermanos, que Marta, aunque en apariencia se mostraba con un espíritu sincero de servicio, en el trato a su hermana evidenció un serio defecto en su corazón. Esta fue la providencia que mostró su corazón. Si su hermana le hubiera ayudado, jamás, tal vez, hubiera quedado al descubierto este pecado y Marta se hubiese quedado sin corrección. Así que este episodio fue rico en gracia porque Marta requería ser cincelada en este asunto como servidora. Ella mostró que era censuradora y crítica. Para ella el estándar del servicio era ella misma. Los demás necesitaban aprender de ella a servir. La única sirviendo en esta reunión, según ella, era ella misma. Nadie más estaba sirviendo. María estaba pereciendo. María estaba sentada a los pies de Cristo, escuchando al Señor, pero para Marta, María estaba pereciendo. No estaba haciendo absolutamente nada. Para Marta, la única que en ese momento estaba sirviendo era ella. Qué terrible es esto. María holgazaneaba mientras ella servía.
Tal vez varios hubieran pensado lo mismo, pero solo Cristo, que con su mirada bendita traspasa los corazones, conocía la intención de ambas y sabía quién estaba equivocada. La conducta de Marta nos muestra cómo el orgullo humano puede corromper aún la mejor de las acciones. Las acciones de Marta de servir al Señor no eran algo malo. Ella estaba cumpliendo el mandato de Cristo de servirse uno al otro. Pero en el momento en que se quejó, en el momento que dejó de escuchar a Jesús y lo alejó de ser el centro de todas sus actividades, su actitud se volvió agria y egocéntrica. Y aunque siguió sirviendo a la mesa, ya no estaba sirviendo a Cristo, sino a sí misma, y no podía ver la piedad en su hermana, sino que la actitud de su hermana le ofendió. Su orgullo pecaminoso mostró muchos pecados en ese momento. En ese momento ella mostró celos, ira, resentimiento, desconfianza, crítica, enjuiciamiento e inmisericordia. Note lo que en ese momento, en unos minutos, el corazón de Marta brotó. ¿Por qué? Porque nubló. Estaba sirviendo, es verdad. Pero ¿cuál era el centro del servicio? No era Cristo, no eran los demás. Era ella misma. Era ella misma. ¿Cuántos pecados brotaron allí? Muchísimos. Lo peor de todo era que sus palabras censuraban al Señor mismo. La atrevida Marta impugna al Señor y le dice, ¿no te importa? Es como si Marta le dijese, ¿te has olvidado de mí? ¿Dónde están tus ojos que no me miras? Marta acusa al Señor de permitir una injusticia contra ella. Qué terrible es eso. El pecado nos nubla inmediatamente. Es como si le dijéramos al Señor, Señor, mírame, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo hago, ¿tú no lo miras? ¿Podemos decir que el Señor no conoce el corazón, no mira todo? Por supuesto que sí. Pero Marta no miró esto. Hermanos, el orgullo enceguecedor de Marta le hizo caer en una trampa de la que Pablo advierte en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Marta se sobreestimó, dejó de ver a su Señor y empezó a ver a su hermana con ojos críticos. Vio pecado donde no lo había y donde lo había no lo vio. Vio pecado en su hermana María, que estaba adorando al Señor, que estaba honrando al Señor, pero no vio pecado en ella, que estaba criticando a su hermana. Hay de estos que caen en esta trampa de creer que tienen el don especial para ver el pecado de otros y no ver su propio pecado. Si Marta hubiese visto a María con compasión cristiana y la hubiese visto como superior a sí misma, hubiera visto la belleza que vio en Cristo. Hubiese visto un ejemplo a imitar. Tal vez Marta hubiera suspirado y pensado, qué maravilloso estar a los pies del Señor. Quiero terminar pronto este quehacer para sentarme a escuchar al Maestro como lo hace mi hermana. El pecado nos lleva muchas veces a esperar la caída de nuestro hermano, en vez de codiciar santamente su posición. El pecado hace que queramos destruirnos unos a otros. El pecado lleva a sobreestimarnos por orgullo y juzgar a los hermanos que buscan más y más agradar al Señor como malos e impíos. Así que, hermanos, lo primero que el Señor quería enseñarle a nuestra hermana Marta era que ella tenía que ver a su hermano como superior a ella.
mientras nosotros no veamos a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, nuestro servicio será un servicio pecaminoso, porque el centro seremos nosotros mismos y no será Cristo, nuestro amor a Él. Segundo, hermanos, ¿qué quería entonces el Señor Jesús enseñarle a Marta? Y era la preeminencia de la adoración sobre el servicio. La preeminencia de la adoración sobre el servicio. Las muchas ocupaciones hicieron que Marta se olvidara de que allí, sentado en su sala, estaba el autor de la vida y de la salvación. Ella se olvidó de la hermosura de las palabras que salían de la boca del Maestro. Ella dejó de oírlo. Ella hizo del servicio un fin en sí mismo y no un medio para glorificar al Señor. Hermanos, o más bien hermanas, porque esto tiene que ver más con ellas. ¿Qué hubiese hecho usted frente a la situación en la que se encontró Marta? ¿Qué hubiera hecho usted si usted está sirviendo, esforzada en una cena de familia y su hermanita la deja servir sola? ¿Qué haría usted? Quédate ahí tranquila, déjeme a mí solo, como digo. ¿Qué haría usted? Estoy seguro que la mayoría de ustedes se pondrían de su lado, del lado de Marta. La mayoría de mujeres se quejan con frecuencia de que sus esposos e hijos las dejan servir solas. La falta de consideración y falta de ayuda es queja constante entre las hermanas. Qué incómodo cuando en una cena familiar o reunión de amigos la carga de la atención y el servicio está sobre los hombros de una sola persona. Por eso diríamos que el descontento de Marta era natural, hermano. Tal vez es por esto que vemos que la reprimenda de Jesús es suave y tierna, pues es apenas comprensible que se espere que la hermana menor ayude a la mayor en el quehacer. El Señor Jesús comprende hasta cierta medida la actitud de Marta al ser considerado en su reprensión. Él entendía, era natural. Obviamente, ella se sintió sola. Es natural que sintamos quizás un descontento por ello. Pero no obstante, lo que estaba haciendo María era aún mejor. Ella había escogido, como dice la Escritura y como dice el Señor, la mejor parte. Había centrado toda su atención verdadera y la adoración y devoción en Cristo. El servicio es una buena cosa, pero la adoración es más excelente. El servicio es una prioridad en el creyente, pero la adoración es la prioridad más alta. Agradó más al Señor el corazón humilde y abnegado de María que la mesa ordenada y limpia de Marta. Es entonces la adoración la más alta prioridad para cada cristiano. Ningún servicio puede ser más importante que escucharle y obedecerle al Señor en nuestros corazones. Esta es la razón por la que en esta iglesia la prioridad es la adoración por sobre el servicio. Ninguna obra se hace durante la adoración que puede realizarse en otros momentos. No hay hermanas en la cocina mientras los demás estamos escuchando la predicación de la palabra. No hay personas organizando refrigerios mientras los demás estamos en una conferencia. ¿Ya le da sentido a esto? No hay hermanos organizando refrigerios, no hay hermanas en la cocina mientras la palabra se está exponiendo. No se prepara el café mientras los demás cantamos himnos o tomamos las ofrendas. Y si llega en algún momento en el que tengamos que escoger entre escuchar las palabras de Cristo y preparar algún alimento, preferimos escuchar a Cristo sobre el servicio. Es un peligro aún para los cristianos sinceros y genuinos enredarse en las obras de servicio tanto de tal manera que se olvidan de escuchar al Señor
y rendirle honra y adoración. Nunca podemos consentir que nuestro servicio a Cristo exceda nuestra adoración a Él. Nunca lo vamos a permitir. Siempre la adoración estará por encima del servicio. Caer en el error de dar preeminencia a las obras alejadas de la fe en el Señor y de un deseo profundo y sincero de agradarle, hacer buenas obras por las obras, tiende a exaltar el ego y despreciar la obra de Dios. Las buenas acciones son expresiones cruciales de una fe real, por supuesto, pero deben fluir de una verdadera confianza en la redención de Dios y su justicia. Quiero remarcar que Marta no puede ser acusada de ser hipócrita o falsa, ya que el Señor aprueba su servicio, pero por descuidar las obras necesarias y ocuparse con mera actividad, llegó a un desequilibrio espiritual. Su conducta nos recuerda que un corazón sincero puede ser contaminado, puede ser endurecido hacia sus hermanos y puede nublar los ojos de la fe para ver lo que realmente es importante, y es la adoración. Sin embargo, qué gracia la del Salvador, que no dejó a Marta en la oscuridad, no la dejó en su pecado. Esta reprimenda amable de corrección del Señor la devuelve al equilibrio. La adoración es lo único necesario y el servicio debe estar supeditado, debe estar abajo, siempre la adoración arriba. Al Señor declararle que María había escogido la mejor parte, lo dijo porque María escogió escuchar al Señor antes que cargarse con labores que podían ser realizadas después. Si usted nota el texto, dice que ella se sobrecargó. Ella se sobrecargó con muchos quehaceres. Ella misma lo hizo. ¿Podemos servir y debemos servir? Por supuesto que sí. Pero hay tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Y nunca podemos utilizar el tiempo que es para adoración, para honrarle a Él, para escucharle a Él, para servir. Y quizás nuestro corazón va a tender a hacerlo. Pues estoy sirviendo. Sí, hágalo, pero no en el momento de la adoración. Lo primordial es la adoración. Pero hay una lección más que el Señor quería enseñarle a Marta. Y es la tercera. Y es la primacía de la fe sobre las obras. La primacía de la fe sobre las obras. El Señor Jesucristo quiere enseñarle a Marta que su servicio no era más importante que las obras del Señor por ella. Las obras del creyente jamás serán tan importantes como las obras de Cristo a favor de su pueblo. El Señor quería impedir que ella pretendiera hacer algo con el fin de ganar el favor de Cristo. Marta presenta su queja ante el Señor basada en sus obras. Ella estaba siendo demasiado laboriosa y entregada, como para que el Señor no le mirara con agrado y en cambio se complaciera de la actitud descuidada y perezosa de María. Ella quiso llamar la atención de Cristo por sus obras. Es como si Marta hubiese dicho: Señor, debes mirarme y atenderme porque yo estoy haciendo muchas cosas por ti. Yo te estoy sirviendo a ti, así que como yo te estoy sirviendo a ti, pues tengo el derecho que tú me atiendas a mí, que tú me mires a mí. Pero es necesario entender que mi servicio no puede ganar el favor del Señor. Ninguna obra que yo haga podrá pagar en manera alguna lo que Cristo hizo por mí. Nada de lo que yo haga, de lo que hagamos, podrá pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos nos da el derecho delante de Dios que Él haga algo por nosotros. Nada. Y Marta pretendía que esas obras que ella estaba haciendo le daban el derecho a que Cristo atendiera su causa. Ella quería abrirse camino para obtener el favor de Cristo con sus propias acciones.
Ella estaba haciendo algo bueno y por esto pretendía que el Señor la mirara con misericordia. Ella antepuso sus obras por sobre la fe. Por un momento pensó que sus obras por Cristo eran más importantes que las obras de Cristo por ella. La fe es vital, entonces, para el servicio piadoso, ya que es la fuente de este. Todo servicio debe provenir de la fe real en Cristo. Entonces, es indispensable entender que la fe es en realidad dejar de obrar y no una obra en sí misma. No se trata de hacer algo para ser justificados, sino la sencilla aceptación de la obra justificadora de aquel que terminó con la transgresión y puso fin al pecado. Marta olvidó esto y consideró que ella podía añadir algo más para ser escuchada. Por el contrario, María comprendió las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Marta pretendía hacer a Cristo deudor de su trabajo. Este texto nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Si yo trabajo, pues merezco que me paguen. ¿Qué es gracia? Que me dan sin yo hacer absolutamente nada. Que nosotros como creyentes recibimos de Dios todo por gracia. Nada de lo que hagamos. No podemos decir, Señor, es que mira cómo yo te sirvo, mira cómo yo predico, mira cómo yo hago, mira cómo... Señor, atiéndeme. No. Y Marta en ese momento pretendía esto. Ningún servicio, por excelente que éste sea, podrá de alguna manera pagar ninguna de las obras de Cristo por mí, ni mucho menos hacerme merecedor de ser escuchado, de ser galardoneado o de ser prosperado. Porque la única obra justificadora se completó hace más de 2000 años y cualquier intento de nuestra parte de repetirla o imitarla es en vano. Aquella cruz es suficiente. No servimos con abnegación con el fin de ser justificados, sino que somos justificados y servimos con gratitud al Señor. Muchas personas que malentienden el lugar del servicio en la gracia se debilitan cuando no reciben la recompensa que esperan de su servicio en la obra del Señor. Es que en esta iglesia no lo felicitan aún. Es que en esta iglesia nadie le da gracias. Es que en esta iglesia no valoran el trabajo que yo hago. El servicio piadoso es un reflejo del amor que nos profesamos unos a otros. Y el amor que le profesamos a Cristo no es un abandono a nuestra cuenta, un abono a nuestra cuenta, que esperamos un día no sea devuelto y aún con intereses. Entonces, muchos que visitan a un hermano en enfermedad se sienten agraviados cuando en enfermedad no son visitados. Ellos se quejan y dicen, ¿por qué no me visitan si es que yo visito? Por tanto, hermanos, obrar, esperando ser recompensados por el Señor o por nuestros hermanos, no es piadoso. Pues obramos porque ya hemos sido recompensados sin merecerlo, por unas obras que no hicimos, por las obras de Cristo a nuestro favor. ¿Cuánto ha hecho el Señor y sigue haciendo por nosotros? Solamente por gracia. Porque nosotros no podemos hacer nada por pagarle. ¿Podemos corresponder con amor y debemos corresponder con amor? Por supuesto que sí. Y esta es la base de nuestro servicio. Correspondemos con amor y con servicio al Señor. No tratamos de pagar lo que Él ha hecho por nosotros. 3 lecciones le he hablado que Cristo quiso enseñarle a Marta en cuanto al servicio. Y bien haríamos nosotros en atenderlas. Pero permítame concluir con lo siguiente. Marta aprendió la lección. Ella comprendió las lecciones que Cristo quiso enseñarle a su alma. Aunque en el primer momento
debió ser causa de turbación, ya que a ella no se le hubiera ocurrido que el error estaba en ella y no en su hermana. Hermanos, Marta no se resintió por la devoción de María, ya que ella amaba tanto a Cristo como su hermana, y el Maestro las amaba a las dos. El pasaje termina con la respuesta de Cristo hacia ella. Versículo 41 y 42 dice: respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 12, versículo 1 y 2, es glorioso encontrar a Marta donde la dejamos en Lucas. Marta, ¿qué estaba haciendo en Lucas? Sirviendo. Ella estaba sirviendo, pero el Señor le hace una reprimenda. El Señor viene y la exhorta. El Señor viene y le enseña. Ella creía que la que estaba equivocada era María. Pero vemos cómo ella pudo entender la lección. En Lucas, ella critica a su hermana, ella se va contra su hermana. Si nosotros vamos a Juan, donde vemos a María ungiendo, si es en Juan, perdón. Sí, ungiendo al Señor. Ya a Marta no la vemos criticando a María. Ya no la vemos diciendo: uy, pero es que el perfume costoso. ¿A quién vemos allí criticando a María? A Judas. Marta aprendió la lección. Marta estaba sirviendo. Pero en Juan 1:12, el texto creo que no es Juan del ungimiento, pero en Juan 1:12 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos, y le hicieron allí una cena. ¿Y qué estaba haciendo Marta? Marta servía. Marta servía. Hermanos, Marta estaba sirviendo. Marta hubiera dicho: no, pero después de esta reprimenda yo ya no voy a servir. No, a mí. ¿Se resintió con el Señor? No. El Señor le exhortó y ella aprendió la lección. Ella aprendió, pero seguía sirviendo. Y en los pasajes que encontramos a Marta, siempre la encontramos sirviendo. ¿Qué quiere decir? Que ella aprendió la lección. Hermanos, cuando el Señor nos habla, debemos aprender la lección. Cuando el Señor nos exhorta, no debemos enojarnos y decir: yo ya no hago. Cuando los pastores nos dicen: mire, usted está equivocado en esto, no debemos decir: yo ya no vuelvo. Debemos decir: tienes toda la razón. Debo cambiar mi actitud. Hermanos, Marta lo entendió. El Espíritu de Dios se aseguró de mostrarnos a nuestra hermana Marta restaurada y santificada de esa debilidad farisaica. Nos permitió verla libre de la fe en sus obras, del servicio ansioso y distractor de la adoración y de la crítica hacia los demás. Mis hermanos, la hermana Marta entendió las palabras del salmista en el Salmo 141, versículo 5. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, la primera parte. Pero permítame leer lo que la versión de las Américas, como lo dice la versión de las Américas. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza. Cuando hay una reprensión, hermanos, del Señor, no debemos exaltarnos, debemos entender que es un privilegio. El Señor amaba a Marta, el Señor amaba a María y la reprendió. Estas mujeres eran mujeres creyentes.
Nosotros somos creyentes y debemos entender que el Señor trae reprensión a nuestras almas. Mis amados hermanos, el Señor nos dé gracia para recibir las reprensiones del justo. No se moleste cuando es reprendido, no se incomode, no se fatigue, no se cargue con sus hermanos o líderes. No piense que las amonestaciones son por falta de amor y cuidado hacia usted. Las reprensiones tienen como fin la santificación y la corrección de su alma. Pero Satanás ama poner a un cristiano contra otro y las ovejas contra sus pastores. Por tanto, no demos lugar al diablo, aceptemos las amonestaciones y corrijamos nuestros caminos pecaminosos. Pero déjeme advertir algo. Una buena obra siempre está a pocos milímetros de volverse pecaminosa. ¿Qué quiero decir? Que cuando dejamos minar nuestro corazón de orgullo, una obra que puede ser buena en sí misma se vuelve pecaminosa, porque se aleja de una buena intención y termina realizándose para levantar el orgullo. Así que cuidemos nuestro corazón en todo tiempo, aún en medio del servicio. Haremos bien en reconocer que el pecado remanente no respeta ni siquiera los tiempos en los que estamos sirviendo al Señor. El pecado husmea en todas nuestras acciones y corrompe cualquier obra buena. La mujer que pecó en ese aspecto no era una mujer impía, era una hija de Abraham que cayó en un momento de debilidad. Esto que nos muestra que nosotros como creyentes podemos también caer allí. Así que pidámosle al Señor que nos guarde del orgullo cuando estemos sirviendo. Hay de aquellos servidores que aman el servicio, pero se alejan de las palabras del Señor. En las iglesias abundan las personas que cambiarían una hora de enseñanza bíblica por ocuparse en ese tiempo en hacer cualquier obra de servicio a los demás. Esta es la razón por la que un pastor bíblico hace y debe hacer todo lo posible por no poner a rivalizar la adoración y el servicio. La mayoría de obras de servicio se realizan en tiempos diferentes a los de la adoración. Antes o después de los servicios de adoración se llevan a cabo la gran carga de labores. El aseo del templo, la preparación de alimentos, las reparaciones logísticas. No es adecuado que mientras algunos adoran, otros se dediquen a labores de servicio que se pueden realizar en otros momentos. La iglesia no puede ser cómplice de los que quieren evadir por pecado o por descuido la adoración a Dios. Y esta iglesia nunca será cómplice de eso. Debemos estar pendientes de la adoración. Y último, hay de aquellos que se excusan en la adoración para nunca servir. Hay que advertir que aunque existe la preeminencia de la adoración por sobre el servicio cristiano es un deber de todo creyente. Los deberes de un creyente son preciosos y agradables cuando se realizan en su tiempo y en orden. Todo cristiano debe encontrar tiempo y espacio para cada deber que le incumbe. Ninguno puede decir, mi tiempo es tan limitado que a duras penas puedo sacar un periodo de para mis oraciones privadas y el culto al Señor. Pero no cuento con tiempo para servir a Cristo y a mis hermanos. Así que debemos aprender de María a dar todo en la adoración. Pero debemos aprender de Marta a dar todo en el servicio al Señor. Que nuestro corazón aprenda lo mejor de Marta y María y seamos fervientes adoradores, pero también abnegados servidores. Debemos aprender de María a adorar con todo nuestro corazón, pero debemos aprender de Marta a servir con todo nuestro corazón. Recuerde algo, mis hermanos, al Señor se le da todo de nosotros, no un poco, sino todo. Que el Señor nos ayude.